Lince, yo soy la chairman del Comité de Desarrollo Organizacional y en el día de hoy me es grato presentarles a ustedes el tema de coworking, la tendencia para el siglo XXI. Le doy muchas gracias a todos los miembros por accesar a este webinar, que estamos seguros que va a ser del provecho de todos ustedes. Los espacios de coworking son oficinas compartidas en las que profesionales autónomos, teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar y donde los gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales entre y para sus miembros. Carlos es el Vice Chair de Desarrollo Organizacional y nos va a presentar a los dos speakers que tenemos en la mañana de hoy. Carlos. Carlos, estás en mute. Perdón. Buen día. Gracias, Alisa, y gracias, Federico. Buen día a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy nos va a acompañar Eduardo Salsamendi y Alejandro Carbonell. Ambos nos van a contar un poco pues, la perspectiva, digamos, a nivel global e internacional y la perspectiva local en el tema de los coworkings. Inicialmente, Eduardo, que es fundador de Clamer Workspaces desde 1990 en Pamplona, España, que es un espacio pionero de oficinas compartidas que codirige. Es presidente de Pro Workspaces, la Asociación Española de Operadores de Oficina Flexible, desde 2009, fundador y presidente de European Workspace Association. Desde Pro Workspaces ha representado el sector en COI y CEPIME en negociaciones para la regulación del sector ante diversas administraciones. Ha pilotado en la asociación la enorme evolución que ha experimentado el sector de la oficina flexible en los últimos años, realizando la transformación de la asociación a la actual realidad del sector. Escribe artículos, participa en eventos a nivel global como experto en oficina flexible y coworking, como hoy, y ha trabajado en el sector de consultoría tecnológica y en asesoría de empresas. Integrado en su ciudad en el ecosistema emprendedor y de innovación, curioso por la naturaleza y colaborativo, y a quien le encantan los retos y los debates enriquecedores. Gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana y bueno, te doy la palabra. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Alisa, por contar conmigo para esta presentación, que esperemos que sea de interés. Estoy con la voz un poco afónico porque estoy un poco constipado, pero bueno, espero que se me entienda bien. Voy a compartir aquí un poquito la presentación. Vamos a ver. Muy bien, pues vamos a hablar sobre el coworking y los retos de la oficina del siglo XXI. Como bien ha dicho Carlos, bueno, yo soy nacido y residente en Pamplona, una ciudad del norte de España. Estamos como a unos 50 kilómetros de la frontera con Francia. Es la capital de la comunidad autónoma de Navarra. Es una pequeña ciudad de 200.000 habitantes, unos 350.000 teniendo en cuenta el área metropolitana. Es una comunidad que tiene podría decir un nivel de vida alto, bueno, con un buen nivel sanitario y cuenta con 2 universidades. Bien, y aquí en 1990 fundé Clamer Workspaces, en aquel entonces como un Clamer Centro de Negocios, que actualmente lo codirijo. Actualmente el espacio cuenta con 1.300 metros y bueno, hemos ido evolucionando muchísimo con el tiempo a las demandas y las necesidades de los clientes y usuarios. O sea, no tiene mucho que ver lo que empezamos a ofrecer en el año 90, donde ni siquiera había internet, con lo que ofrecemos ahora. Desde 2008 soy presidente de la European Workspace Association, que es un foro
estable de colaboración y de intercambio de información entre las distintas asociaciones que existimos a nivel europeo. Actualmente en ese foro de forma estable estamos las asociaciones de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España. Y bueno, después de varios años, bueno, esto sería pues un poco lo que es Clamer hoy en día. Y bueno, después de varios años colaborando con la asociación con distintos cargos, desde 2009 soy el presidente de ProWork Spaces, que se fundó en 1993 como Asociación Española de Centros de Negocios. Actualmente ProWork Spaces es la asociación de operadores de oficina flexible, tanto centros de negocios como coworking. Y ahora entraré un poquito bueno, en este pequeño galimatías de la terminología que utilizamos en el sector. Desde Asociación Española de Centros de Negocios evolucionamos hace ya unos cuantos años a la realidad del sector y de ahí cambiamos el naming también a ProWork Spaces y actualmente tenemos asociados más de 200 espacios de toda España, con algunos miembros también en Portugal, Miami y México DF. Nuestra labor en la asociación tiene una doble vertiente. Por una parte, la institucional, de representar al sector en las negociaciones con las administraciones públicas, partidos políticos y en acuerdos con otras asociaciones. En realidad, esta parte institucional beneficia a todo el sector, no solo a los miembros asociados, y también trabajamos con todo el ecosistema, no solo con los operadores, con los asociados, sino que trabajamos con todo el ecosistema que está alrededor de este mundo. Trabajamos con brokers, con inversores, con proveedores, diseñadores, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué es esto del coworking o oficina flexible? Haciendo un poco de historia, bueno, actualmente en el inicio existía el real estate tradicional que se ocupaba del espacio, luego surgieron esos centros de negocios de donde yo también salí, que ponían el foco en los servicios, y posteriormente surgió el mundo del coworking, que ponía el foco en la comunidad. Por eso, bueno, solemos decir que ¿qué es una oficina flexible o cómo nos definimos dentro de la asociación? Pues ofrecemos espacio, servicios, tecnología, comunidad y, bueno, con estos 4 ingredientes se pueden, como si fuera una receta o un cóctel, se pueden hacer cosas muy distintas y cada cual, según su sensibilidad, pues pone igual más foco en el servicio o en la comunidad, y de aquí salen cosas distintas, lo cual nos da bueno, muchísima diversidad en un sector muy amplio que puede englobar desde pequeños coworkings con 6 o 8 mesas hasta grandes corporaciones que alojan a su vez a cientos de trabajadores en los espacios. Y bueno, sí que creo que eso es muy bueno para todos, para el mercado y para el sector, porque el cliente siempre puede encontrar algo que se adecue a sus necesidades y a su momento, que puede ir evolucionando de un punto a otro. Entonces, bueno, casi todos nosotros, en principio, el coworking, por ejemplo, surgió con mucho impulso, como una filosofía de compartir, y hubo muchos clientes de coworking que empezaron a solicitar servicios, con lo cual pues, los coworkings empezaron a añadir la parte de servicios, igual que el centro de negocios comenzó a cuidar a su comunidad y cuidar más esas relaciones y ese networking entre personas, con lo que podemos decir que la mayoría del sector ahora se mueve en ese terreno mixto, donde tenemos estos 4 componentes de los que estoy hablando. Los servicios que ofrecemos pues, pueden ser desde oficinas privadas, puestos de coworking en open space, oficinas virtuales,
el Managed Office, que es frente al Serviced Office, que sería las oficinas privadas, es más cuando se pueden entregar oficinas enteras de acuerdo a la demanda de un cliente llave en mano y con todos los servicios incluidos, o salas de reuniones. Por hacer un poquito de historia y ver de dónde viene todo esto, que también ayuda a entenderlo un poco mejor. Bueno, aquí hay un cierto icono. Alicia, hace poco tuve una conversación al respecto sobre quién fue el primero y cómo fue el origen. Yo, según tengo escuchado, pues en 1966 se montó lo que se llamaba Fake Suites, que lo montó un abogado precisamente porque buscaba que los abogados, los profesionales independientes pudieran acceder a los servicios de un bufete. En 1966, perdón, hace más de 50 años. Así que como referencia puedo decir que en España el primer espacio abrió en 1978. He puesto el hito también ahí en la historia, en 1989, que abrió el primer Rebus en Bruselas, por tener una referencia. En la década de los 90 empezó el suave crecimiento de los business centers o centros de negocios, que despegaron sobre todo a raíz del año 2000. En el 2005 se dice, en esta historia un poco parda, que abrió el primer coworking oficial y en 2010 surgió WeWork. En el 2015 podemos decir que este modelo híbrido del que hablamos es cuando comenzó a despegar. Estoy seguro el 2020, aunque todavía no tenemos la perspectiva suficiente, pero que marcó un hito importante con la pandemia, y aquí estamos a fecha de hoy. Como habrán visto, he mencionado a dos empresas por razones distintas, dos empresas concretas de las muchísimas que hay en el sector, y por dos razones. La primera, Rebus, hoy denominada IWG International Workplace Group, más que todo porque es el mayor operador del sector. Opera con todas las marcas que aparecen en pantalla, no con todas globalmente, pero opera con todas ellas. Y bueno, pues son más de 3.300 espacios en 120 países, 1.135 localidades. Es el buque insignia del sector. Y el otro que he mencionado es WeWork, que se puede ver que tiene otro tamaño, 746 ubicaciones, 121 ciudades. Y a partir de, bueno, a pesar de su historia y aquel descalabro que tuvo, que posiblemente incluso hay una serie en Apple TV ahora sobre las peripecias de su fundador, sí que podemos decir, y casi todos en el sector estamos de acuerdo, es que, bueno, hizo un cambio de modelo porque pasó a hacer espacios mucho mayores, lo que permitía unas zonas comunes más atractivas. Y la segunda, casi más importante, es que de repente, a raíz de la eclosión de WeWork, consiguió que los inversores se fijaran en la industria, que hasta entonces era muy, muy pequeño. Como ejemplo, puede servir que las dos mayores empresas de real estate españolas, al poco tiempo de desembarcar WeWork en España, invirtieron en el sector o crearon una división flex dentro de su cartera de servicios con distintas marcas. Al final, bueno, podemos decir que el término coworking es el universalmente admitido para definir al flex office o a la oficina flexible, pero ese primer coworking que tiene un manifiesto de coworking con ese espíritu, esa filosofía de compartir, no es lo mismo que a fecha de hoy es lo que es la industria del coworking, que podríamos llamar flex office, con lo cual estamos hablando prácticamente de la misma industria cuando hablemos de una cosa o de otra. Y como hemos dicho, es un sector que está creciendo de forma exponencial. Quitando 2020, por lo menos en España, está creciendo con doble dígito todos los años. Y son cifras muy similares en todo el resto del mundo. ¿Y por qué este crecimiento? Hay varias razones
de qué es lo que está haciendo crecer el flex office o el coworking de esa forma tan espectacular. Lo cierto es que representamos de alguna forma las nuevas formas de trabajo y resolvemos muchas cosas que a lo largo de los años se están demostrando que son factores clave en empresas de todo tamaño, desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, pequeñas startups o profesionales. Una de ellas es que está claro que estamos en un entorno de incertidumbre, y esto ya lo decíamos a partir de 2010, pero después de la pandemia del COVID, pues es de forma mucho más evidente que estamos en entornos de incertidumbre. Y las empresas, ¿cómo tienen que reaccionar? ¿Qué necesitan en periodos de incertidumbre? Pues tener flexibilidad. Está claro que hace falta tener flexibilidad, que es la que podemos aportar. Actualmente se trabaja, es lo que hablamos de que las empresas necesitan organizaciones líquidas. Se trabaja por proyectos, se montan equipos pluridisciplinares por proyectos. Y bueno, las empresas conocen sus necesidades hoy, pero es muy difícil saber qué van a necesitar a 5 o 10 años. Y por eso es muy difícil dimensionar una oficina donde hay que hacer una inversión para los próximos 5 o 10 años cuando no se sabe exactamente qué necesidades hay que tener. Otra de las razones es el tener el espacio como servicio. Como en otros sectores, prima el usar sobre el tener. Igual que en el mundo, desde las impresoras y equipos multifunción hasta los automóviles con renting, o el cloud computing, el car sharing, es muy parecido. Nosotros hemos esa misma respuesta en el mundo de las oficinas. Lo que hace falta es tener el recurso disponible cuando lo necesite, por el tiempo que lo necesite, sin inversiones, sin riesgo de obsolescencia, sin ocuparse del mantenimiento, y esto es lo que podemos ofrecer. Por otra parte, pues el avance y los cambios disruptivos en la tecnología, sobre todo en lo tocante a la movilidad, lo que han hecho es que nos hayamos desanclado totalmente del puesto de trabajo. Antiguamente todos teníamos nuestra mesa para acceder, me da igual en papel o incluso con un terminal conectado a una central, a los elementos de trabajo, y el puesto de trabajo ha dejado de ser nominal para ser puramente funcional. ¿Por qué funcional? Porque depende de lo que vayamos a hacer, necesitamos una configuración y un equipamiento distinto. De ahí que las oficinas también se convierten en espacios multifuncionales, porque es distinto si me tengo que centrar en sacar un proyecto adelante o si tengo que trabajarlo con un equipo o si tengo que tener una videollamada, pues como este webinar que estamos teniendo, son cosas que se han convertido en más que habituales. Entonces somos mucho más eficientes si trabajamos en un lugar dependiendo de la tarea que vayamos a realizar en cada momento. Para algunas cosas estaremos mejor en un lugar y para otros en otro. Y de ahí va el siguiente paso, y por qué hemos de trabajar en una oficina. Podemos trabajar en cualquier parte. Y aquí surge un poco el concepto del teletrabajo, que no es trabajar desde casa, sino simplemente es utilizar la tecnología para acceder a los elementos de trabajo desde cualquier parte. Aquí sí que, bueno, quiero hacer, claro, estamos hablando de los trabajadores del conocimiento, que es quienes nos movemos habitualmente con las oficinas, que es ese trabajador del futuro, el trabajador nómada. Y hay una frase a mí que me llama mucho la atención, de William Gibson, que dice de que el futuro ya está aquí, que lo que pasa que no está uniformemente distribuido. Hay un estudio, que es simplemente un pequeño paréntesis, en España sobre el porcentaje de empleo que podría teletrabajar,
y se verá, bueno, pues que no más del 30% de los trabajadores pueden teletrabajar, porque a fecha de hoy hay muchísimos puestos de trabajo que no permiten ese teletrabajo. Pero volviendo al tema del teletrabajo, sí que podemos decir que las demandas sociales también están cambiando. Ya no solo es cómo se organiza el trabajo, sino lo que las personas quieren. En este escenario parece que lo que triunfa es que las personas prefieren el trabajo híbrido, ni trabajar 100% desde su casa, porque, bueno, algunos lo soñaban y les castigaron con obtenerlo porque, bueno, hay muchísima gente que no lo soporta y nuestros espacios están llenos de personas que necesitan salir de su casa para estar en otro ámbito, ni el 100% trabajar en la oficina, sino ese trabajo híbrido. Y esto plantea un nuevo reto a las empresas, porque estaba diciendo que son organizaciones líquidas, pero es mucho más difícil flexibilizar las estructuras cuando hay trabajadores que a veces vienen a trabajar y a veces no, porque tampoco la solución es poner los turnos fijos, de decir, tú vienes los lunes, miércoles y viernes y tú vienes los martes y jueves, porque entonces el del lunes nunca coincide con el del martes. Entonces, por otro lado, el dejar libertad total, que cada uno acuda cuando quiera, pues sí conlleva el que pues hay días que las oficinas pueden no dar abasto y hay días que pueden estar vacíos. Y aquí surge mucho el concepto de lo que es el tercer espacio. Hablamos de que se puede trabajar desde la oficina, desde casa o desde un tercer sitio, que no tiene por qué ser ninguno de los dos, y el coworking aquí puede ser una buena solución para ello. Pero además hay otros factores muy importantes. Y que los he mencionado un poco de corrido, y son esas demandas que tienen las personas ahora. El primero, las personas, que necesitamos socializarnos. Los coworking ponemos en el centro de nuestro diseño a las personas y a sus necesidades. El ser humano somos animales sociales, necesitamos relacionarnos los unos con los otros, y para las empresas también es beneficioso que se enriquezcan en un entorno compartido, que bajo el mismo techo haya personas de distintas organizaciones, no solo por las sinergias que puedan surgir, sino por esa socialización que creemos que es tan importante. Por eso es enriquecedor no solo para las personas, sino también para las empresas. Y además las empresas en el siglo XXI tienen una nueva dimensión, y es un tema del que se está cada vez, todos somos mucho más conscientes. Las empresas han de tener un propósito y han de ser entidades que cuiden a los otros, que cuiden a sus trabajadores, que cuiden de las personas. Y luego tampoco hay que perder de vista los retos de los ODS que tenemos todos como sociedad. Por eso el papel de las oficinas pues cambia totalmente. Podemos decir que en el modelo tradicional estaba solo el espacio, que luego vino la evolución, que sería el espacio como un servicio, que es parte de lo que hacemos. Y luego podríamos hablar de un nuevo modelo, que es el del espacio como una experiencia. Porque al final lo que ha pasado es que el papel de las oficinas ha cambiado totalmente. Ya, lo primero es que se tiene que renovar y convertirse en un hub social, donde las personas se reúnen, crean, innovan. Y lo que hemos hablado, que en el centro del diseño tienen que estar las personas. Y el reto real que tienen las empresas es que tienen que conseguir que las personas quieran venir a las oficinas. ¿Por qué? Porque obtienen algo que no pueden obtener en otros lugares. Y esa es la realidad. Y por finalizar,
pues algunos pequeños datos de esa eclosión que estaba hablando del sector. Referentes, ya lo siento, España, luego Alejandro hará alguna intervención más centrada en Panamá, pero por tener esa idea de ese crecimiento del que estoy hablando con datos reales. Aquí, bueno, ProWorkspaces hace anualmente un estudio junto con Cushman & Wakefield, y aquí tenemos, bueno, de Madrid y Barcelona los crecimientos de lo que serían los metros cuadrados de oficina dedicados a espacio flexible. Esto llega hasta el 2021, el 2022 no está incluido. Y el 2021 estaba parcialmente. Se puede ver que el crecimiento es realmente espectacular hasta el 19 y en el 22 creemos que estamos retomando esa senda de 2019. Y bueno, pues por tener alguna cifra de que Europa, bueno, pues sigue creciendo, teniendo en cuenta que son datos del 2021. Aquí ya se ve que el mercado en metros cuadrados es el del Reino Unido, pero hay una cifra curiosa que es la que normalmente nos da indicador de por qué la industria va a seguir creciendo, y es el porcentaje que ocupamos frente al parque total de oficinas. Como se puede ver, a diferencia de la diapositiva anterior, donde dentro de Europa, donde más presencia tiene la oficina flexible frente a la oficina tradicional, es en Países Bajos, en Reino Unido también es amplio, y hay algunos estudios que dicen que en el 2030 la oficina flexible llegará a ocupar el 30% del mercado de oficina tradicional. Yo creo que la cifra es demasiado optimista, pero aunque fuera la mitad ya sería algo espectacular, teniendo en cuenta que, como se puede ver, pues por ejemplo en España está muy poquito por encima del 2% a fecha de hoy. Y aquí, pues unas pequeñas cifras de Instant Group a nivel global, donde, bueno, pues se puede ver a nivel global el 5% del espacio de oficinas es lo que ocupa el flex frente al total del mercado de oficinas, los incrementos de demanda del 19%, que New York sigue siendo el mercado más caro por oficina en el mundo, que en la zona PAC está frente a EMEA creciendo más. Bueno, son simplemente indicadores de que estamos en un sector prometedor. ¿Por qué? Porque responde a las necesidades de las empresas. Solemos decir que somos las oficinas del siglo XXI y respondemos a las necesidades actuales de las empresas. Y esto es todo por mi parte. Gracias Eduardo, por darnos un poco de perspectiva a nivel global, un poco lo que está sucediendo. Alejandro Carbonell nos va a dar un poco de la perspectiva local. Alejandro es director del Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber, encargado de programas de emprendimiento en etapas de preincubación, incubación y aceleración, así como la estrategia de transformación digital de la Fundación. Mentor para emprendedores del canal de empresarias, Founders Institute, TIC Américas, entre otros. Conferencista, consultor y profesor en temas de educación, innovación y emprendimiento. Además, cofundador de Tutores y miembro fundador de Jóvenes Unidos por la Educación en Panamá. Gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias, por supuesto, a Eduardo por ponernos a todos en contexto. Yo quiero recalcar algo súper importante que comentaba Eduardo, y es la evolución que hemos tenido y dónde estamos ahora con el tema del coworking y los espacios flexibles. Él hablaba sobre un avance de Workspace as a Service, como un servicio simplemente, necesito un espacio y voy, a un Workspace as an Experience. Y me parece que ese símil está en todas partes. O sea, por ejemplo, cuando estamos viendo Starbucks es básicamente la evolución de una cafetería, un servicio. Tú vas y buscas un café, a una experiencia. Tú vas por tu café, pero te quedas por la experiencia.
Y eso nos va a ayudar para entender cómo estamos ahora en el siglo XXI con el coworking, qué es lo que viene. Y yo les quiero explicar un poco cómo ha sido esa evolución y qué es lo que hemos aprendido desde la Ciudad del Saber con nuestros coworkings. Nosotros, para darles un poquito de contexto, también hemos visto esa evolución. Empezamos con coworkings bien básicos. De hecho, yo, como emprendedor, cuando empecé acá como emprendedor en el 2014, tenía un cubículo tal cual de coworking en uno de los edificios. Y ahora la evolución que han tenido esos coworkings acá ha sido increíble. Nosotros tenemos 3 coworkings tipo Innova, que son los que les voy a hablar a ustedes, y otros 2 coworkings que son, todavía están en esa etapa de evolución, que son más para empresas un poco más espacios flexibles. Para entender el contexto de la Ciudad del Saber, hay que entender de dónde viene la Ciudad del Saber, ¿no? Me imagino que ya todos ustedes conocen, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente hace un poquito más de 20 años éramos una base militar. Entonces los edificios igual, si ustedes vienen a la Ciudad del Saber, se dan cuenta que siguen siendo los mismos por fuera. Y nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para mantener esa infraestructura histórica, pero evolucionar en lo que necesita el siglo XXI para nuestros clientes y usuarios? Y pues evoluciona a lo que ustedes ya conocen como la Ciudad del Saber. Los que han venido por acá la conocen, se dan cuenta que los edificios siguen siendo estos edificios históricos, pero cada edificio tiene sus diferencias por dentro. Entonces hoy quiero hablarles un poco sobre esas 7 lecciones aprendidas de nuestros coworkings Innovas, que son nuestra última evolución, que tienen menos de, yo diría que 5 años esta evolución de los coworkings, y es que hemos ido aprendiendo y hemos ido replicando. De hecho, recientemente este año abrimos nuestro tercer Innova y viene replicando precisamente esos aprendizajes. El primer aprendizaje es que tenemos que tener espacios para cada etapa de una empresa. Nosotros como Ciudad del Saber atendemos a empresas en diferentes momentos de su crecimiento. Hay algo que le llamamos la ruta del emprendedor, que empieza desde una persona que está en un preemprendimiento, que tiene una idea, y va pasando hasta que empieza a tener sus primeras ventas, se consolida, escala, tiene unas empresas mucho más grandes que inclusive escala las fronteras de Panamá y por supuesto ya la salida de las empresas. Y teniendo eso en mente dijimos, tenemos que diseñar estos espacios para cada una de estas etapas. Y por supuesto empezamos con el clásico espacio abierto, el open space, que es para los que están en una etapa idea, de repente los que tienen más flexibilidad, simplemente una mesa y una silla, con un ambiente de colaboración donde hablo probablemente con mi vecino. Luego vamos avanzando a espacios más dedicados. Ya estoy creciendo, tengo de repente 1 o 2 personas en el equipo, pero ya quiero algo para mí, con mi propio puesto y mis cajones y todo para mí. Y luego evolucionamos a un espacio de equipo fundador. Ya tenemos un equipo un poco más grande, todavía no tenemos para pagar una oficina entera, sigue siendo un open space, un open coworking, pero es un espacio solamente para nosotros. Y ahí sí evolucionamos entonces a las oficinas privadas. Ya hay oficinas privadas de 1, 2, 3, 4, hasta 9 espacios en oficinas privadas. Y finalmente vamos a las oficinas, o a los espacios multioficinas. Ya cuando tú tienes una empresa más grande y tú sigues queriendo tener un espacio tipo coworking, que básicamente es que todo esté servido, pero quieres un espacio donde tú puedas tener inclusive oficinas dentro de oficinas. Entonces, esta fue como que el gran aprendizaje. No podíamos solamente tener un espacio abierto, no podíamos solamente tener un espacio abierto y una oficina. Nos fuimos dando cuenta que cada cliente requiere algo diferente dentro del gran contexto del coworking. La segunda lección fue tener espacios para todas las necesidades. Los clientes tienen necesidades particulares. Y fue donde también creamos nuestro auditorio. Los que han venido a eventos al saber, en el auditorio del 109, un auditorio hermosísimo, donde la mayoría de las empresas emprendedores que están lo utilizan para todos sus eventos, desde un cóctel hasta un networking. Pero también nos dimos cuenta que había necesidad de espacios más pequeños. Por ejemplo, si tú estás en un espacio abierto, necesitas un phone booth para poder hablar por teléfono y nadie te esté escuchando. Por supuesto que las salas de reuniones, y así también había diferentes estilos de salas de reuniones. Yo quiero una reunión pequeña, no necesito una sala tan grande. Yo tengo un equipo grande, necesito una sala de reunión mucho más grande. Yo quiero atraer un inversionista, un cliente, necesito una sala de reunión diferente. Entonces, para cada una de esas necesidades también fuimos creando estos diferentes espacios. Siempre pensando en quién es ese cliente y cuál es la experiencia que requiere cada cliente. No es una experiencia one size fits all, es una experiencia dedicada y diseñada para cada uno. La tercera lección, y bien importante, es que nos dimos cuenta que la colaboración es la clave. Como comentaba Eduardo, las personas van a venir solamente si ven que hay algo diferencial acá, porque se pueden quedar en su casa, realmente. Se pueden ir a Costa del Este, se pueden ir a cualquier otro lugar. Pero ¿por qué van a venir a Ciudad del Saber, en el caso de nosotros? ¿Por qué van a ir a sus coworkings?
porque encuentran una diferenciación. Y nos dimos cuenta nosotros que la colaboración, quienes están ahí, es la clave. Y por eso empezamos a crear espacios de encuentro, espacios para fomentar esa colaboración. O como yo les llamo, de repente, los espacios de serendipity. Tú estás leyendo, estás trabajando en tu computadora, estás tomando un café y se sienta alguien enfrente tuyo de otra empresa que de repente no conocías y empiezan a conversar y ahí es donde se crean los nuevos negocios. Entonces empezamos a crear estos espacios en todas las esquinas, espacios súper cómodos. De repente la gente simplemente va a tomar su descanso ahí, va a trabajar, va a tener sus reuniones. Son espacios que se encuentran a lo largo de todos nuestros coworkings con diferentes tipos de sillas, obviamente pensados en el estilo de cada edificio y también pensados en el estilo de las personas que lo van a utilizar. Y también utilizando espacios distintos. Por ejemplo, aquí ven que hay estos debajo de una escalera y tenemos a personas trabajando y colaborando en estos espacios, que no necesariamente son de la misma empresa. Este es otro espacio, por ejemplo, de encuentro que está al lado del café. Lo utilizan muchísimo las personas cuando vienen a tener una reunión de repente y tú tienes a otra persona de otra empresa sentada en la mesa al lado y también se crean. Hay muchísimas historias de personas que han creado conexiones, se han creado nuevos negocios gracias a estos espacios. Y también tenemos espacios compartidos donde de repente tú estás en tu oficina, en tu coworking, pero quieres cambiar de ambiente. ¿Y qué haces? Bueno, te vas a estos espacios que hemos creado a lo largo de los diferentes edificios, donde las personas pueden cambiar de ambiente y seguir trabajando en el mismo coworking. La lección número 4 es que para poder tener este espacio de colaboración necesitamos tener una comunidad curada. Y aquí es donde también hacemos mucho énfasis de quién puede entrar a los coworkings. Nosotros, por más que la pandemia pegue, por más que la gente vaya y venga, nosotros siempre somos muy específicos en quién entra. Nosotros revisamos como ese gran esquema del dominó y el ajedrez desde arriba, de qué le agrega más valor a los emprendedores, a las empresas, a los que están aquí, si llega, qué tipo de empresa debe llegar para que agregue valor, dónde los podemos sentar, en qué edificios están más cómodos, en qué edificio pueden generar más valor. Entonces, por supuesto, tenemos diferentes tipos de clientes para los diferentes espacios y también que hacemos esos filtros. Por ejemplo, tenemos nuestros emprendedores, los que utilizamos son emprendedores que llegan a través de nuestros programas o que simplemente vemos un gran potencial de dinamización o de innovación. Emprendedores ya sean equipos, emprendedores solos, nuestros startups, que son empresas que son más tecnológicas, que son más escalables, que de repente vienen a través de nuestros programas de incubación o aceleración, o que pueden entrar a nuestros programas de incubación y aceleración, y por supuesto que vayan agregando valor al resto de las personas de los coworkings. Y tenemos también nuestras empresas, diferentes empresas de tecnología, universidades también. Si ustedes entran a uno de nuestros coworkings se van a dar cuenta la variedad. Tienes una universidad en un lado y tienes una empresa de tecnología que está en 10 países en otro y tienes un emprendedor justo al lado y esa es la gran diversidad que hace a los coworkings especiales, ¿no? Y por lo cual las personas quieren venir. Y por supuesto también, como ustedes conocen, Ciudad del Saber tiene muchos organismos internacionales y fundaciones y al principio dudamos, ¿será que a ellos les interesa los coworkings? Y nos dimos cuenta que no solamente les interesa y les gusta, sino que agregan valor y les agregan valor. Hay muchísimas historias de nuevo de personas, de organismos que se sientan a tomar un café en uno de estos espacios colaborativos, se encuentran con un emprendedor que es diseñador gráfico y le preguntan qué hacen y pues se forma esa unión y ese negocio ahí. Entonces las personas no solamente vienen a trabajar en sus negocios, sino que también vienen a hacer negocios en estos espacios. Nuestra quinta lección es la importancia de dinamizar la comunidad. No es suficiente tener un espacio, tú tienes que fomentar que la gente se dinamice en esa comunidad, que la gente comparta en esa comunidad. Y por eso tenemos roles específicos en nuestros coworkings que se encargan no solamente de atender el espacio, sino de dinamizar a las personas en el espacio. Y para poder dinamizar esos espacios, pues por supuesto hay que tener espacios para compartir, mucho más grandes que un sillón o de 2 sillas. Así que en cada coworking tenemos espacios para compartir. Por ejemplo, esta es la barra de nuestro edificio 109, que es para más emprendedores, un edificio más de open coworking, pero también tenemos espacios para compartir nuestros edificios más, por así decirlo, más serios para empresas más grandes, con sus distintos, por supuesto, look and feel. Y se van a dar cuenta que cada edificio tiene sus espacios con distintos look and feel, porque también van pensado en qué tipo de clientes van en esos espacios. Este es también en la barra de nuestro edificio 104.
Si ven, ahí tiene un tema de cerveza, porque también sabíamos que este era un lugar donde las personas podían ir a compartir un after hour. Y por supuesto, no solamente tener el espacio, sino es fomentar eso a través de eventos, por ejemplo, el de networking. Hacemos eventos de networking. Antes hacíamos mucho más eventos de networking presencial, ahora se hacen muchos eventos de networking virtual y estamos cada vez más regresando al tema de los eventos de networking presenciales. Eventos para la comunidad, por lo menos 2 veces al mes. Ahora, en pandemia, por lo menos 2 veces al mes tenemos eventos presenciales para la comunidad, ya sea algún experto, algún invitado especial, donde la comunidad se reúne y se le agrega valor, totalmente gratis, por supuesto. Y por supuesto, momentos de encuentro de relax, estos momentos after hours, donde las personas pueden disfrutar, pueden divertirse. Tenemos eventos trimestralmente, por lo menos cada 3 meses o cada 4 meses tenemos eventos solamente de disfrute, donde la gente conoce a los clientes nuevos y puede de repente hacer otro tipo de conexiones ahí. Nuestra sexta lección aprendida es que tenemos que hacer diseño pensado en la persona y también en el entorno. Eduardo hablaba de la experiencia de coworking, está centrada en la persona y nosotros perfectamente nos dimos cuenta de eso. Necesitamos crear toda la experiencia y todo el diseño pensado en qué es lo que las personas quieren, pero también pensado en lo que tenemos de espacio, cómo aprovechamos esos espacios al máximo. Y regresando un poquito a esos espacios de encuentro y regresando al ejemplo que habíamos hablado, este es un espacio abajo de una escalera. O sea, ¿qué tú haces abajo de una escalera? Pones una caja, no pones nada de repente. Aquí decidimos, bueno, ¿qué tal si ponemos un espacio un poquito más privado, un poquito más acogedor, donde las personas puedan seguir estudiando, seguir trabajando, ¿no? Este espacio, por ejemplo, me gusta mucho, que es una parte del comedor del edificio 109. Esos son espejos. Es un espacio pequeñísimo, como de 1 metro por 1,5 metros, y cómo le das esa sensación, esa experiencia de amplitud, esa experiencia de diferente, de algo totalmente, pues yo diría que innovador, ¿no? Cómo aprovechas esos espacios, esas esquinas, para que las personas también puedan sentirse totalmente diferentes. Y tú puedes comer ahí como puedes comer dentro de la cocina, ¿no? Este, por ejemplo, es el lobby de uno de los edificios, el edificio 109, también cómo aprovechamos ese espacio donde realmente está nuestra anfitriona, y en vez de poner, qué sé yo, una silla o no poner nada, decidimos ponerlo como un espacio donde los mismos emprendedores, los mismos clientes y las personas que trabajan en las empresas pueden estar en este espacio como un momento de desconexión de repente. También pensando en nuestros clientes, hay muchos clientes que también son mamás, y tenemos este espacio, por ejemplo, de la sala de lactancia. Y claro que sí, no todo es trabajo, también tenemos espacios para diversión. Y si se han dado cuenta a través de las fotos, muchos de los espacios ven hacia afuera. Adentro, la mayoría de los espacios son con vidrio, son con cemento, porque hay que trabajar, hay que tener un espacio pues para poder estar cómodos trabajando. Pero también a la naturaleza. La ciudad del saber está en 120 hectáreas de naturaleza y muchos árboles, mucho verde hacia afuera, y tratamos de que todos los espacios siempre tengan esa vista a la naturaleza. Esta es una vista desde un pasillo a las oficinas, y como tú ves, a través de las oficinas puedes ver ese espacio verde. Así sabes que estás dentro de las oficinas, o por ejemplo, esta es la parte de afuera de una de las cafeterías, también aprovechando de que siempre tengas ese verde, y por supuesto, aprovechando también esa naturaleza, tener espacios en la naturaleza, tener espacios afuera. Estos son espacios afuera de nuestros coworking, nuestros innovas, le llamamos los convive, y la gente puede ir allá afuera a trabajar, como puede ir allá afuera a disfrutar, como puede ir allá afuera a comer. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se encuentra en estos espacios a todas horas del día, ya sea, como les dije, para trabajar, porque todos llega el wifi y hay conexiones, esa piedra que está ahí es una conexión, o simplemente a momentos de relax. Y nuestra última lección que aprendimos es mantener la esencia de Ciudad del Saber. Yo comencé comentándoles que la Ciudad del Saber era una base militar y que mantuvimos esa base militar. Y asimismo todos esos edificios históricos los buscamos mantener. Por ejemplo, el Innova 109, que solía ser un centro económico, solía ser una especie de iglesia para el campo. Y nosotros pudimos muy bien haber simplemente cambiado totalmente eso internamente. Vamos a hacer un coworking, una oficina, tiene que ser serio. Pero ¿sabes qué? Dijimos no. Esto era un centro económico y queremos que cuando la gente llegue, vea la historia y cómo se ha convertido esa historia manteniendo la esencia. Por ejemplo, este era el altar de ese centro económico, y pues todavía se llama El Altar, todavía hacemos eventos ahí en El Altar. Obviamente ya no es un altar de rezos ni espirituales, es un altar donde se hacen presentaciones, pero
tratando siempre de mantener esa esencia. Y por supuesto, como toda base militar, específicamente nosotros que teníamos en el edificio 104, donde está el Innova 104, que teníamos el Comando Sur, las oficinas del Comando Sur, teníamos esta bóveda súper increíble que al principio dijeron, bueno, y si la derrumbamos, ¿sabes lo difícil que es derrumbar una bóveda de cemento? Y dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a transformar esa bóveda y transformarla en una bóveda creativa. Este es uno de los espacios favoritos de nuestros miembros, inclusive de nuestros colaboradores. Esta es la vista por dentro de la bóveda creativa. Cualquier persona, si tú le dices, vas a trabajar dentro de una bóveda, va a pensar, lo primero que va a pensar es claustrofobia. Pero hoy en día, con esta bóveda creativa, nadie piensa en claustrofobia. La gente piensa directamente en qué chévere es este lugar, qué innovador es este lugar y qué creativo me puedo sentir acá. Y recientemente, en nuestro edificio 101, que solía ser una escuela, solía ser el Balboa Academy, cuando pusimos la remodelación, nos dimos cuenta que había pedazos, y eso está en todos nuestros edificios de la Fundación, pedazos que todavía recordaba cómo era esta escuela antes, y esto tiene un acrílico encima y está mantenido. Tú vas al edificio 101, a nuestro Innova 101, y puedes ver todavía la esencia de lo que era antes el Balboa Academy, este edificio. Y por supuesto también tratando de que todos nuestros espacios mantengan nuestros valores. Tratamos de, no todo tiene que ser solamente colores, no todo tiene que ser solamente vidrio. Cuando tenemos la oportunidad tratamos de mantener esos valores, inspirar a las personas con esos valores. Como saben, nuestra misión es impulsar ese cambio social a través de la innovación, y tratamos de que todos nuestros clientes, porque están curados, estén también alineados a ese cambio social, a esa innovación. Y por supuesto también inspirando con distintos mensajes, dependiendo de cuál es el cliente que estamos llegando. Esta es una vista de nuestro Innova 109 desde afuera, que por un lado te pones enfrente del Innova, tú puedes leer las palabras pensar en el edificio, y si te das para el otro lado del edificio, puedes leer las palabras sentir. Y eso realmente es un punto de interés para muchas personas. La gente le encanta venir y mostrar esto a sus clientes, los clientes de nuestros clientes. Entonces, esas son las 7 lecciones aprendidas, y el equipo, Alisa y Carlos, me comentaban, bueno, luego de haber aprendido todas estas lecciones, Alejandro, para ti, ¿qué es lo que viene para los coworkings? Y yo sé que Eduardo también mencionó algunas de las tendencias que vienen, pero yo quiero compartirles qué es lo que yo, de lo que he visto con nuestros clientes, con nuestros espacios, y obviamente también escuchando a Eduardo, qué es lo que considero que viene. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero viendo las tendencias, nos damos cuenta de que, les voy a decir 5 tendencias que yo creo que vienen. La primera es los coworkings para empresas. Y lo comentaba Eduardo también, las empresas más grandes de repente se van a mover totalmente un coworking. ¿Para qué voy a pagar un edificio yo si puedo poner un coworking y puedo ser flexible con mis colaboradores? Ya no tengo que pagar un edificio entero, pago 20 puestos para mis 30 colaboradores y los voy rotando. Ya estamos viendo eso en la Ciudad del Saber, empresas, organismos, fundaciones grandes que nos están diciendo, yo quiero un coworking para mí, yo quiero un Innova para mí. Eso primero es una tendencia que la veo. La segunda es equipos enteros de empresas. Ya nos está pasando también equipos enteros de una empresa multinacional de consumo, por ejemplo, dice, yo quiero que mi equipo de innovación, mi equipo de marketing esté en el coworking. Sí, van a tener el puesto todavía en nuestras oficinas principales, pero quiero que pasen tiempo allá. Quiero que se rodeen de innovación, quiero que se rodeen de personas, de emprendedores, de empresarios, de fundaciones, que estén también alimentando esta creatividad en ellos. La tercera tendencia que veo es el tema de los nómadas digitales. O sea, cada vez más tenemos a personas que se dan cuenta que pueden trabajar desde cualquier parte. Ya no solamente es trabajar desde mi casa, sino trabajar desde cualquier parte del mundo, y que ni siquiera son necesariamente de Panamá, sino que se van moviendo. ¿Y por qué no tener esta red y tener un Access Pass? Ya lo hemos visto en otros coworkings a nivel mundial, que de repente están en una red, tienen un Access Pass, y cuando voy para Costa Rica a ver la naturaleza, luego quiero pasar por Panamá, no quiero pagar una mensualidad entera, no quiero pagar un año entero, quiero pagar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 7 días, y tienes tu Access Pass que te ayuda a estar en cualquier coworking de la red. Eso también es una tendencia que veo. La cuarta tendencia, y también lo comentaba Eduardo, es el tema de la tecnología y la conectividad. Ya las personas están pidiendo más, están necesitando más de esta experiencia. Y yo creo que lo que viene es todo el tema de los dispositivos conectados, que tú llegues a tu oficina, a tu puesto de trabajo, vas a una sala, estás conectado, Alejandro, bienvenido a la sala, tu invitado no ha llegado, está conectado, tienes una reunión en tal momento, se prende la luz, se apaga la luz, todas estas cosas conectadas, que tú llegues y le dices a Alexa o a Siri, Alexa, por favor,
tengo la reunión, ponme la música de fondo para la reunión para esperar, o avisa en la entrada a la anfitriona que ya estamos preparados. Todo este tema va a venir con cada vez más conectividad. Y por último, y quinta tendencia que veo bastante, es el tema de los coworkings por sectores. Si ustedes vieron esta foto, todas estas fotos de nuestros Innovas están diseñadas realmente para empresas, empresarios, emprendedores que pueden trabajar con su laptop y pueden trabajar con sus computadoras. Pero ¿qué pasa con todos esos otros empresarios, emprendedores que no necesariamente trabajan con su laptop? De repente una persona que trabaja con productos, que crea productos, que crea ahora con todas las impresoras 3D, que crea con madera, que crea con plástico. Y cada vez estamos viendo esta tendencia de los diferentes tipos de coworkings, y en la Ciudad del Saber particularmente tenemos este tipo de coworkings. Tenemos un laboratorio llamado el Relab, que todavía es un plan piloto, que es un coworking para emprendedores que están haciendo economía circular, que están trabajando con plástico. Y asimismo, tenemos un Fab Lab, que es un makerspace, donde también es una especie de coworking, que yo quiero ser un creador, quiero trabajar con madera, quiero trabajar con metal, quiero trabajar con impresoras 3D, también es una especie de coworking. Y así vamos a tener diferentes espacios de coworkings para esos sectores, arte, cultura. Y eso es lo que viene, crear espacios, crear experiencias, un workspace as an experience, como comentaba Eduardo, para todos los tipos de clientes. Entonces nada, con eso los dejo. Espero que los haya dejado pensando para que ustedes también decidan, ¿no?, hacia dónde ustedes van en esta experiencia del coworking. Muchísimas gracias, Alejandro y Eduardo, y a toda la comunidad AmCham. No sé si en estos momentos alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, aquí tenemos una. Ok. Enrique Aguirre nos comenta que ha visitado la Ciudad del Saber y ha visto el maravilloso trabajo de transformación de los ambientes que han creado, que invitan al trabajo creativo y colaborativo. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, Enrique. Pues viniendo de ti, como 3M, pues muy valiosa tu aporte. Okay, un momentito. No sé, mientras nos entra otra pregunta, Eduardo, una de las cosas que me llamó la atención en Madrid cuando estuve visitando varios coworkings es por qué una empresa como Pepsi-Cola, por dar un ejemplo, teniendo su edificio propio, contrataría espacios de coworking, inclusive un piso entero de ellos para coworking. Inclusive tienen contratos en edificios para reacomodar plantas a las necesidades que PepsiCo tiene para sus necesidades, teniendo un edificio propio de ellos. Esto me llamó un poquito la atención, ¿no? No sé si me podrás comentar algo al respecto. Bueno, es una tendencia que se está viendo a lo largo de los años. Hace 7, 8 años, alguien que fuera a alojar a 100 trabajadores no se planteaba una opción como el coworking, y ahora cada vez son equipos mayores los que piden alojarse con nosotros. Yo el otro día a un colega de Madrid le preguntaba cuál era su cliente mayor en número de puestos y me decía que eran 215 personas de la misma empresa. Hay muchas multinacionales que cuando desembarcan en un país utilizan nuestros servicios, y yo mismo, sin ir más lejos, en Pamplona tengo, yo suelo decir, grandes empresas que para mí son pequeños clientes, pues porque hay empresas como Banco de Santander o CaixaBank, que tienen muchísimos inmuebles en Navarra, pero que determinados equipos prefieren tenerlos alojados con nosotros. ¿Por qué? Simplemente, lo decía antes, es el mantenimiento de la infraestructura. O sea, no es tan importante a veces la inversión y el mantenerlo, la inversión y el llegar, sino que todo funcione y que entonces la gente que yo tengo en Pamplona se dedica a trabajar porque el resto de la infraestructura está funcionando. Entonces sí que es cierto que las grandes corporaciones cada vez más están creando un portfolio inmobiliario mixto, donde tienen por un lado sus oficinas propias, pero a la vez tienen sus
sus opciones de oficina flexible para mover equipos, para determinados departamentos, para depende qué proyectos, porque a veces surge un proyecto. Yo ahora mismo tengo un cliente que va a entrar enseguida, que es una empresa del grupo IBM, bueno, que van a hacer una experiencia piloto en Navarra y van a alojar 10 personas un año. Y en gran parte es por lo que hablaba antes de la incertidumbre. Cuando uno no sabe, hace unos años me hacía una pregunta un broker y me decía, ¿qué sale más caro? ¿100 personas, 10 años en oficina tradicional o en oficina flexible? Y le decía, la pregunta no tiene sentido porque difícilmente alguien puede saber si va a necesitar esas 100 personas durante 10 años o quizá dentro de 3 sean 70 o 210. Y ahí es donde, de alguna forma, la oficina flexible aporta ese pago por uso que permite ir acomodando en todo momento la necesidad de oficina a las necesidades del sector. No sé si lo he contestado. No, no, súper, súper. Y ahí viene un poco Cristina Collazo, gracias Cristina, nos dice que si creen que ha cambiado el cliente que consume coworking comparado antes de la pandemia y ahora. Bueno, yo por mi parte, lo que ya he apuntado a esa tendencia, cada vez son equipos mayores y en los últimos meses es espectacular los que, o sea, son empresas que manejan más número de trabajadores los que recurren a opciones como la nuestra, cosas que hace unos años eran impensables y a veces son plantas completas. Bueno, en mi presentación había un slide que hablaba del Managed Office. En el mundo anglosajón distinguen, aquí en España es algo más difuso, distinguen el Serviced Office desde el Managed Office, ¿no? El Managed Office es cuando pues una empresa como IBM, si mal no recuerdo, le dijo a WeWork, quiero un edificio para mí, pero quiero que lo montes tú y lo gestiones tú. Ese sería, o sea, la capa de servicio en el Managed Office con respecto al Serviced Office es un poquito más fina, pues porque cuando uno aloja en una planta completa para una empresa, pues igual ese servicio de recepción o tal no es tan necesario, pero sí esa gestión del día a día. Claro, lo que permite, yo recuerdo alguna gran corporación con cliente, dice, y es que además quiero que mis trabajadores tengan fruta fresca diariamente en la oficina, porque lo tengo así marcado. Y además quiero que los viernes tenga un fisioterapeuta para que les pueda tratar a cada uno de ellos. Y eso es algo que va contratado y que la empresa no se tiene que ocupar de gestionar, sino que es el espacio de oficina flexible el que permite, el que gestiona todo eso. Con lo cual la simplificación para la empresa le permite centrarse mucho más en su core business y olvidarse un poco de esa gestión de la infraestructura que no le aporta en realidad tanto valor. Suelo decir que en nuestro sector la diferencia es que la oficina es el producto, mientras que en otros casos la oficina pues es un elemento más necesario, mientras que en nuestro caso lo cuidamos mucho porque es el producto. Y Alejandro, ¿tú piensas que en Ciudad del Saber es un sitio de innovación y incubación bueno, y aceleradores también? ¿Tú consideras que allí las empresas comienzan, desarrollan el producto y después se van ya a sus propias oficinas? ¿O la tendencia o lo que tú estás viendo es que realmente una vez que comienzan allí, realmente se quedan? Súper buena pregunta. Solamente para dar el contexto, nosotros yo diría que lo vemos como top-down y bottom-up. Top-down es empresas grandes que ya vienen y se establecen y por supuesto quieren quedarse acá. Y bottom-up es lo que comentan, ¿no? Venimos con emprendedores que tienen una persona, 2 personas en el equipo y cómo van creciendo. Y la tendencia que hemos visto es que se quedan y crecen. ¿Por qué? Porque también nosotros lo que hacemos es que los vamos filtrando y curando para que el que venga tenga esa capacidad de crecer y ser parte de la comunidad. Lo que queremos al final es ser una comunidad innovadora, ¿no? Entonces, estos emprendedores, tenemos muchos casos de emprendedores que han crecido, pasado por los programas, empezado en los espacios y de repente se afilian a la Ciudad del Saber como empresa afiliada a la Ciudad del Saber, ¿no? Entonces, digo, no todos lo harán, pero creo que la tendencia y lo que ellos quieren también es poder quedarse y seguir creciendo. Y después que sales del coworking,
Sí, tenemos el espacio de coworking, como dice Eduardo, de repente una empresa grande le interesa también, pero así tenemos emprendedores o empresarios que van creciendo y tenemos espacios en el campus para esos que quieren su piso solo, pues, y su casa sola, ¿no? También tenemos eso. Pero yo creo que la tendencia, como dice Eduardo, es de estas empresas, estos emprendedores que quieren precisamente la experiencia y la flexibilidad. Y les gusta estar aquí. Sí, y Yo uno de los temas, perdón. solo un apunte, me encanta el planteamiento de la ciudad del saber, que lo he visto en algunos sitios. O sea, yo creo que frente al vivero donde únicamente se alojan emprendedores, yo creo que es mucho más enriquecedor los ámbitos mixtos, donde hay por una parte empresas consolidadas y por otra parte emprendedores. Porque de esa forma, para el emprendedor es mucho más enriquecedor tener esa mezcla de, o sea, no solo tener emprendedores, sino además tener empresas consolidadas, que es mucho más enriquecedor para todos. Esos ecosistemas mixtos creo que son muy, muy positivos. Sí, sí, 100% de acuerdo. Y otro tema también de las corporaciones que he escuchado un poco, no sé si estoy errada, es que casualmente cuando van a hacer desarrollo de producto, ha encontrado que irse a un coworking es inclusive mantiene la confidencialidad de la información que se está intercambiando. Entonces es un appealing un poquito interesante también esa parte. No sé ustedes qué piensan. Sí, de mi lado, de acuerdo, no solamente que mantiene la confidencialidad, porque, por supuesto, pero les ayuda precisamente a crear eso. O sea, más, como dicen, más mentes piensan mejor que una, ¿no? Y lo comentaba también, una de las tendencias, ya se nos han acercado a empresas que quieren traer su equipo entero de innovación, que quieren traer su equipo entero de marketing. De repente no para siempre, pero sí tener un espacio. Tenemos inclusive unos espacios de aliados que pueden venir acá y quieren ese momento como de compartir y de aprender de los otros, ¿no? Yo creo que cada vez más, y yo no creo que ninguno de ellos esté pensando de que si voy y hablo me van a robar la idea, al contrario, yo creo que van pensando en cómo puedo sacarle provecho a esto, cómo puedo pimponear esta idea y crear algo diferente, algo innovador, ¿no? Sí, súper. Efectivamente, lo que sí que nuestro sector se está cada vez profesionalizando más y muchas veces, pues cuando uno tiene un cliente corporativo, pues tiene que tener unos estándares en cuanto a sus sistemas de comunicaciones, en cuanto a que las redes sean confidenciales, que estén independizadas las redes de cada oficina. Normalmente cuando viene un cliente corporativo se ocupa de pedir sus departamentos de IT los requerimientos del espacio para ver que se acomoda esa privacidad. Y es que además la guerra que hay ahora es un poco la del talento, que hemos hablado más de una vez. O sea, la cuestión es la retención del talento y cuando hablaba de eso de que hay que conseguir que la oficina sea atractiva y que las personas vengan a las oficinas, pues ahí el coworking puede ser una respuesta perfecta para ello. Porque conseguimos de alguna forma que sea más atractivo ir a la oficina y, y bueno, cuando se está hablando en Estados Unidos, aquí le llamamos un poco como la gran dimisión, ese movimiento que está surgiendo de gente que está dejando sus trabajos. Pues bueno, yo creo que las empresas tienen que hacer los deberes a que les resulte atractivo trabajar. Y el dónde se trabaja, indudablemente, es algo muy importante para ello. Y que se ofrezcan, cuando hablaba de ese portfolio mixto y hablaba de los ODS, quería decir a que a veces las empresas pueden ofrecer a sus trabajadores sitios de trabajo con requisitos corporativos no muy lejos de donde viven. Y de ahí viene también el crecimiento de espacios de coworking, no solo en los centros de las grandes ciudades, sino que cada vez se están extendiendo a zonas más residenciales o periféricas para posibilitar esa mejor calidad de vida, de que igual el trabajador no tiene que hacer 2 horas de recorrido diariamente, sino que tiene algo cerca, pero que a la vez no trabaja como si fuera en su casa, sino con todos los estándares corporativos de seguridad de las comunicaciones, de ergonomía, etcétera, etcétera. Eso nos pasó a nosotros con un banco internacional con presencia local, que por la pandemia, por el tema de espacio, contrató un espacio coworking y realmente después los colaboradores no se querían ir porque había ambiente laboral, había happy hour los jueves en la tarde, había una dinámica, una socialización.
y no se han querido ir todavía. Así que tenemos casualmente a Rogelio Romero, de Romero Realty, que es asesor inmobiliario, pues que les comunica excelente presentación, que está de acuerdo con la tendencia de coworking en Panamá, cada vez más en aumento, y como usuario pues lo ven muy positivo. Pero bueno, ya son las 9:06, me van a regañar. Pues muchísimas gracias tanto a Eduardo como Alejandro. La verdad que una espectacular presentación. Realmente la tendencia, como bien mencionan ustedes, es ir hacia espacios de coworking, inclusive, como ya hemos hablado, para organizaciones que tienen sus propias oficinas, pero quieren control de costos para expandir sus proyectos. Y pues me es grato anunciar que en Panamá el crecimiento lo estamos notando, y están así que con Eduardo y Pro Workspaces de España estamos iniciando la asociación de coworking en Panamá en los próximos meses. Así que, bueno, nuevamente, Eduardo y Alejandro, muchísimas gracias. Y pues, Eduardo, aquí está Panamá siempre a la orden con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Hasta luego.